Bienvenidos a Cáncer en Palabras Simples con el Dr. Cristian Rodríguez Arocho. Saludos, yo soy el doctor Cristian Rodríguez y hoy les voy a estar hablando del síndrome mielodisplásico o MDS. El síndrome mielodisplásico es un problema donde la médula ósea no puede producir bien los componentes de la sangre. Podemos ver aquí que la célula madre mieloide es la que da origen a las plaquetas, los glóbulos rojos y a ciertos glóbulos blancos como son los neutrófilos. Las plaquetas se encargan de evitar que sangremos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y los neutrófilos y los glóbulos blancos son los que nos protegen en contra del ambiente. Imaginen que la médula ósea es una fábrica donde se producen todos los componentes de la sangre. Si ocurriera una mutación o algún problema en la médula ósea, la producción de los componentes de la sangre puede ser afectada. Digamos que dejamos de producir plaquetas, pues el paciente va a tener un riesgo aumentado a sangrado. Si el paciente desarrolla anemia o baja en los glóbulos rojos, pues entonces puede presentar con falta de aire. Y aquel paciente que tiene algún problema en los glóbulos blancos, pues podría tener un aumento de riesgo de infecciones. Así que la presentación clínica de un síndrome mielodisplásico ocurre por problemas en la producción de los componentes de la sangre. Por ejemplo, si ocurre anemia, podemos ver falta de aire o cansancio. Si hay problemas en los glóbulos blancos, podemos ver infecciones. Si hay problemas en las plaquetas, podemos ver sangrado o moretones. Y en un CBC de rutina podemos ver que los conteos están disminuidos. Su médico, cuando está evaluando algún problema en la sangre, como es tener los conteos bajos, o glóbulos blancos bajos, o anemia, o plaquetas bajitas, debe buscar alguna deficiencia de mineral. Por ejemplo, hierro podría dar anemia. La deficiencia de cobre podría crear un cuadro similar a un síndrome mielodisplásico, al igual que la deficiencia en vitamina B12 y folato. También es importante que el médico evalúe si usted tiene exceso de zinc en su cuerpo, ya que un exceso de zinc puede llevar a una deficiencia de cobre. HIV o los medicamentos de HIV pueden crear un síndrome similar al síndrome mielodisplásico. Y también debemos buscar si el síndrome mielodisplásico es inducido por algún otro medicamento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues nosotros debemos proceder a hacer una biopsia de médula ósea. Aquí podemos ver en esta imagen que entramos una aguja a través de la cresta ilíaca, llegamos en la parte blanda del hueso y de ahí vamos a extraer sangre. Esto lo hacemos mediante un procedimiento de anestesia local y en auxilio mutuo procedemos a dormir al paciente para que no le duela. Pues buscamos analizar los distintos componentes de la sangre. Buscamos analizar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El síndrome mielodisplásico se caracteriza porque encontramos estas cantidades de células en cantidades disminuidas y cuando el patólogo las ve en el microscopio, encontramos que están presentes pero de una manera anormal. Así que esto es lo que buscamos cuando hacemos una biopsia de médula ósea. Buscamos cuántas células inmaduras hay en la médula ósea, que son los mieloblastos. Estas células en exceso, es decir, en más de un 10%, pues no es normal y pues es lo que puede ser conocido como una leucemia aguda mielógena. También analizamos la cantidad de neutrófilos que tiene el paciente en la médula ósea, la cantidad de hemoglobina o glóbulos rojos y la cantidad de plaquetas. También analizamos los cambios en cromosomas que tengan estos pacientes y las mutaciones genéticas, ya que estas mutaciones genéticas pueden aumentar el riesgo de llegar a una leucemia mieloide aguda. Cuando nosotros evaluamos a los pacientes, tenemos manera de establecer cuál es el riesgo de llegar a una leucemia mieloide aguda. Y va a depender de cuánta enfermedad encontremos en la médula ósea y cuán severa sea la deficiencia de los componentes de la sangre. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia, le damos un punto. Un paciente que tiene las plaquetas por debajo de 50.000, le damos un punto. Un paciente que tiene los neutrófilos bajos, le damos 0.5 puntos. Y si hay algún cambio en cromosoma, de acuerdo al cambio en cromosoma, le damos puntuación también. También le damos puntos en base a la cantidad de células inmaduras o blastos que encontremos en la médula ósea. Y en este caso,
tiene un total de 6.5 puntos, lo cual nos lleva al análisis de que el paciente tiene un síndrome mielodisplásico de alto riesgo. ¿Y qué significa esto? Un alto riesgo a evolucionar a una leucemia mieloide aguda. El tratamiento para aquellos pacientes con síndrome mielodisplásico que tienen un riesgo intermedio o un riesgo alto, lo dividimos en dos partes. Está la quimioterapia y está el trasplante de médula ósea halogénico o el que requiere de un donante. La quimioterapia lo que busca es controlar la enfermedad y disminuir la dependencia a transfusiones. La quimioterapia no disminuye el riesgo de que esta enfermedad pueda transformarse en una leucemia aguda mieloide. El objetivo de la quimioterapia es tratar de dar cierta calidad de vida a los pacientes. La quimioterapia en etapas tempranas puede empeorar los conteos, es decir, en los primeros ciclos puede empeorar los conteos de la sangre y eventualmente disminuir la cantidad de transfusiones que requieren estos pacientes. Ahora, un trasplante de médula ósea halogénico en pacientes que tienen riesgo intermedio o alto es una potencial cura a la enfermedad. No obstante, este tipo de trasplante conlleva unos riesgos aumentados por complicaciones asociadas al mismo. Por ejemplo, el paciente podría desarrollar injerto en contra del huésped, es decir, las células del donante podrían atacar al paciente. También el paciente podría desarrollar infecciones y la enfermedad también puede volver después de un trasplante halogénico. No obstante, 50 a 60% de los pacientes que son sometidos a un trasplante de médula ósea halogénico potencialmente pueden ser curados de esta enfermedad. La quimioterapia, como les mencioné, puede controlar la enfermedad, pero no elimina la enfermedad. Es por esto que los pacientes con síndrome mielodisplásico con riesgo intermedio o alto deben ser evaluados por un trasplante de médula ósea halogénico.